Información. Hay una doctora a la que le quería yo compartir el link, ¿lo puedo hacer? Claro, Es una doctora de Ensenada. claro que sí, doc, a quien usted quiera. ¿Cómo le hago? Este, pues el mismo link que le mandé a Messenger también se lo puede mandar a ella. Pero es por Messenger y ¿cómo lo mando aquí? Ay, por compartir. Aquí está. Este, ¿O quiere que se lo mande por WhatsApp? sí, puedes, sí, se ve mejor. ¿Tienes mi Sí, número de sí, celular? se lo mando por WhatsApp. ¿Tienes mi número? Sí, Ah, sí, mejor. Porque ya lo tengo en el WhatsApp. sí, sí, sí. A ver, Ah, ya me la mandaron. ¿ya se lo mandaron? Ya, Ok, bien. Bueno, pues abro mi presentación. Puedo compartir, ¿verdad? Sí, ahí está. claro que sí. Bueno, mi gente, buenas noches. Mi nombre es Joe Maldonado. Yo soy parte de la mesa directiva de la Academia de Cardiología. Y el día de hoy, pues, tenemos esta última ponencia de nuestra Semana del Corazón. Vamos a cerrar con broche de oro con el doctor Gerardo Cela Vallardo, el cual es médico radiólogo con alta especialidad en mama. Además, es docente de la UABC, fue maestro mío de imagenología y, pues, de muchos de ustedes, de los que están aquí. También es licenciado en filosofía en por la UABC. Y pues con mucho gusto lo tenemos aquí. Muchísimas gracias, doctor, por darnos esta ponencia y pues el micrófono es todo suyo y todos estos alumnos. Muchas gracias, Joe. Muy bien, chicos, pues ya saben que me encanta el mitote, o sea que me gusta la docencia, entendiéndolo como significado. Realmente el término del título de la plática es más un poquito más apegado a eso, ¿no? ABC de imagen en patología cardiovascular. Pero debo mencionarles que vamos a hablar únicamente de la patología más frecuente. El rango, el campo de la imagenología cardiovascular y la patología cardiovascular es muchísimo, muy amplio. Así que solo vamos a poder evaluar, digamos, una rayita más arriba de lo que vemos, digamos, durante el curso de introducción a la imagenología. Así pues, vamos a empezar, miren. Eh, Desde luego que cuando vamos a revisar un estudio de tórax con particular atención al corazón, tenemos que poner mucha atención a los detalles, ¿no? Y la primera situación es determinar cuando la situación del corazón es normal o es anormal. Por ejemplo, si se fijan en esta imagen, pareciera que todo está dentro de límites normales. Sin embargo, hay un pequeño detalle. No sé si se puede hacer interactivo. ¿Puedo preguntarles, Joe? ¿O qué Pues si quiere, sugieres? puede preguntarlo si quiere. ¿O me sigo de corrido y al final dudas y preguntas? ¿O cómo sugieres que lo haga? Como usted guste, es su clase, son sus alumnos y aparte ya los Bien. conoce. Bien. ¿Y pueden opinar todos por vía micrófono? Ah, sí, cierto, no, no, no les deja Ese abrir es los micrófonos, sí, cierto, no sí, me es un acordaba. problema. Entonces, bueno, entonces me voy a tener que ir de corrido como si fuera una ponencia, digamos, como le dicen, entre comillas, magistral, ¿no? Bien, entonces fíjense que en esta imagen todo parecería normal. Solo hay un pequeño detalle y es esta letra R que se encuentra aquí arriba. ¿Sí se alcanza a ver mi cursor? Sí, sí se ve. Bien. Esta letra R significa lado derecho, es de right. Y entonces, lo primero que tenemos que evaluar en un estudio radiológico son los datos del paciente. Tenemos que confirmar que se trata del paciente que esperamos, su nombre, debe tener datos como la edad, debe tener datos como la fecha en la que se tomó el estudio. En este caso, obviamente, no los tiene porque es un estudio que se debe hacer privado, porque es para educación. Hay que tener mucho cuidado con eso de los datos del paciente, ¿no? Con la privacidad. Entonces aquí lo que llama la atención es que la letra R está del lado izquierdo del paciente. Recuerden que nosotros estudiamos al paciente de frente y es como cuando saludamos, lado derecho, lado izquierdo es cruzado. Entonces, cuando encontramos esto como radiólogo, lo primero que pienso es que el técnico se equivocó y que puso el marcaje en el lado equivocado. Para eso hay que hablar con el técnico y decirle, oye, esta placa está mal marcada. El técnico a veces te va a decir que no es cierto, que sí, que nada más está mal marcada, ¿no? Que se equivocó de lado. Pero hay que pedirle que repita el estudio asegurándose de que la marca esté del lado derecho. Y ahora les voy a mostrar cuál es la situación normal de este paciente. Miren, esta radiografía es la radiografía normal del paciente.
Fíjense, el marcador ya está confirmado que está bien en el lado derecho del paciente y ahora resulta que el corazón está en el lado opuesto. Y no solo el corazón, sino que el estómago y el hígado, todos tienen una situación totalmente opuesta. Eso es lo que se conoce como situs inversus. Recuerden que hay situs sólidos, situs inversus. A veces es solo una levocardia y las demás vísceras pueden estar en su sitio o puede estar todo totalmente opuesto, como en este caso. Entonces, es el primer detalle que tenemos que tener respecto al corazón, que tenga una situación normal del lado izquierdo, que sea del lado izquierdo, que tenga su forma normal. El siguiente paso para la evaluación cardiovascular es determinar si el tamaño del corazón es normal o no lo es, para lo cual vamos a recurrir a lo que se conoce como el índice cardiotorácico. Posiblemente ya revisaron esto ustedes previamente y ya lo tienen claro. Puedo irme, digamos, más o menos rápido. Si surge alguna duda, yo, por favor, me avisas. Si hay algo que deba de comentar extra, me avisas. Y si no, al final me lo comentan. Entonces, para realizar el índice cardiotorácico, ahorita se los voy a mostrar cómo se realiza, pero hay que considerar un detalle. El índice cardiotorácico puede ser normal y el corazón ser patológico. Es decir, puede haber algún crecimiento de cavidades que no modifique el índice cardiotorácico. Por lo tanto, un índice cardiotorácico normal no descarta patología cardiovascular, solo nos dice que el tamaño del corazón tiene una proporción adecuada para la relación que tiene con el tórax. Entonces, otra de las cosas que tenemos que revisar, si el corazón tiene tamaño normal o anormal, es revisar y analizar las cavidades. Aparte de eso, vamos a revisar ya un poco más avanzada la plática, casi para terminar, algunas morfologías especiales que tienen una característica particular que por la pura vista podemos darnos una idea de cuál es el tipo de patología cardiovascular a la que nos enfrentamos. Entonces, el índice cardiotorácico consiste en una medición que se hace de la siguiente manera. Se traza una línea que corra más o menos a lo largo de la columna, a lo largo de las apófisis espinosas. En ese caso, y con frecuencia, hay una cierta escoliosis. Así es que esta línea, pues, es, digamos, imaginativa en lo que corresponde a la línea media. Luego trazamos una línea que va del borde interno de una costilla al borde interno de la otra, que es el índice torácico. Luego trazamos una línea del aspecto externo del lado derecho del corazón a la línea media y luego del aspecto externo interno izquierdo a la línea media y sumamos estas dos líneas A más B. De esta manera hacemos la división del cardio entre el tórax y nos tiene que dar una relación menor de 0,52. Punto 52 es como se reporta entonces el índice cardiotorácico. Eh, bien, hay unas excepciones en las que puede haber una situación en la que el índice cardiotorácico, ups, estoy jugando aquí con los... ¿Qué hice? Yo, ¿Qué pasó, Doc? ¿qué hice? ¿Qué hice? Todavía la puedo ver la presentación. Es que me aparecieron todas las imágenes de ustedes y me desapareció la... ¿La Sí. presentación? Qué raro. ¿Y si deja de presentar y vuelve a presentar? F, no, no Ah, ya, sé. ya. Ah, ok. Ah, ya, ya sé qué pasó. Ya pudo, por cierto, también ya les puse para que puedan prender su micrófono. Ahora sí ya les puede preguntar.
Sí, pero déjame pelearme aquí con eso para ver por qué no me aparece la ¿Sí? presentación y solo me aparecen las imágenes de ustedes. Aparecen. Es esta, mm, observadores. Ah, ya. Uf, bien, entonces, índice cardiotorácico. Hay excepciones en la que el índice cardiotorácico puede ser mayor de 0,52 y no ser necesariamente patológico, como en situaciones hemodinámicamente de mayor volumen, como sucede en el embarazo. También los recién nacidos durante el primer año de vida van a tener una cardiomegalia fisiológica, que puede ser por arriba de 0,52, que suele desaparecer después del primer año. Y en algunas situaciones, los atletas de alto rendimiento pueden manifestar crecimiento ventricular izquierdo y una aorta con un poco más de alteraciones. Fuera de esos casos, el índice cardiotorácico debe ser menor de 0,52. Hay unas condiciones en las que se puede no considerar esta situación. Ya otra vez me desapareció. Hay situaciones. Ok, hay situaciones en las que hay excepciones respecto al índice cardiothorácico en el que no es válido. Uno, si la radiografía no es técnicamente adecuada porque el paciente está en una mala posición. Dos, no es válido cuando el paciente está en decúbito, porque obviamente al estar acostados se desparrama el corazón, se ensancha el mediastino, el flujo vascular se redistribuye, por lo tanto ya no puede apegarse uno a esta medición de índice cardiotorácico. Por lo tanto, en las radiografías portátiles, en particular que se hacen en los servicios de urgencias, no podemos apegarnos al índice cardiotorácico. Y bueno, ya decíamos que los recién nacidos pueden tener una cardiomegalia fisiológica. Bien, vemos en esta imagen una sobreposición de la anatomía radiológica del corazón, en el que obviamente ustedes ya hicieron revisión de esto y hacemos un breve repaso. En el perfil izquierdo debemos de poner atención a la primera prominencia que corresponde al botón aórtico, la segunda corresponde al tronco de la arteria pulmonar y la tercera corresponde al perfil ventricular izquierdo. Nótese que en este diagrama está la aurícula izquierda atrás, es en la parte posterior del corazón. Esto es importante porque cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda vamos a ver cómo se ve un doble contorno. Y aquí está esquematizado muy bien lo que se conoce como la orejuela de la aurícula izquierda, que en condiciones normales no se ve. De manera que en el perfil izquierdo solo debemos de ver tres perfiles: el botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, o sea, el tronco principal de la arteria pulmonar, y luego el perfil ventricular izquierdo. En el lado derecho tenemos el perfil de la vena cava superior, que es una pequeña línea delgadita, y luego vamos a ver el perfil de la aurícula derecha, y a veces podemos ver un pequeño triangulito que emerge del diafragma y se va hacia la aurícula derecha, que es la vena cava inferior. Teniendo esto en consideración, vamos a ver algunas de las imágenes eh, más características de crecimiento de algunas cavidades. Por ejemplo, en esta imagen, lo que llama la atención es que hay una opacidad que viene en el perfil derecho con una curvatura que se dirige hacia el botón aórtico. Vemos este botón aórtico que es muy denso, es muy prominente, está muy salido, y luego vemos cómo viene el tronco de la pulmonar, digamos cóncavo, y luego un perfil ventricular izquierdo prominente. Entonces, lo que estamos evaluando aquí básicamente es la aorta. Acuérdense que hay una porción ascendente de la aorta, hay un callado de la aorta y luego una porción descendente de la aorta. De manera que puede haber únicamente dilatación de la porción ascendente y lo demás estar normal.
puede haber únicamente prominencia del botón aórtico y puede haber dilatación de la porción descendente o torácica de la aorta. En este caso en particular, está dilatada tanto en la porción ascendente como el botón aórtico, como en la porción descendente y se acompaña de un crecimiento ventricular izquierdo. Pero en esta imagen me interesa que vean la aorta, cómo puede producir esta anormalidad. La siguiente cavidad que vamos a evaluar es la aurícula izquierda. Quedamos que la aurícula izquierda está atrás y por lo tanto, fíjense cómo produce un doble contorno en el contorno del corazón. Evidentemente hay cardiomegalia, tanto en este caso como en esta. Y cuando decimos que hay cardiomegalia, tenemos que decir a expensas de qué cavidades. Entonces, en este caso, hay cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo y por dilatación de la aorta. En este caso, hay cardiomegalia a expensas de la aurícula izquierda. Fíjense cómo hay un doble contorno. Aquí se ve más blanco comparado con el resto del corazón por el signo de la silueta. Es aquel signo de Felson o de la silueta en el que dos estructuras que están en diferente plano no borran los contornos. Cuando dos estructuras están en el mismo plano, sí se borran los contornos. Entonces, este es el signo de la silueta o signo de Felson, que fue quien originalmente la descubrió o describió. Otro de los signos de crecimiento auricular izquierdo es el siguiente. Ven aquí la aorta, perdón, la tráquea, como esta imagen radiolúcida. Aquí se alcanza a ver el bronquio derecho y aquí está el bronquio izquierdo. Si comparamos la orientación del bronquio izquierdo en esta imagen con la del bronquio izquierdo de este lado, que está aquí, fíjense cómo este bronquio izquierdo corre más hacia el ángulo costodiafragmático, mientras que el bronquio izquierdo de este lado está elevado, porque la aurícula izquierda hace íntimo contacto con el bronquio. Por lo tanto, cuando la aurícula izquierda crece mucho, comprime el bronquio y puede producir cierto tipo de tos de tipo irritativo, no tanto productiva, es únicamente por compresión bronquial. El otro signo que tenemos de crecimiento auricular izquierdo es la dilatación de la orejuela izquierda, que vimos corresponde a este chipote, a este que llama Pedrosa en su libro de radiología, el mogul. Un mogul es un chipote, es una bola. Entonces, el tercer mogul es el tercer chipote que se produce aparte del botón aórtico, aparte del tronco de la pulmonar. El tercer mogul implica crecimiento de la aurícula, de la orejuela, de la aurícula izquierda. Es el otro signo que tenemos de crecimiento. Vean, el botón aórtico, el tronco de la pulmonar que está recto, el pequeño chipote producido por el crecimiento de la orejuela y luego el ventrículo izquierdo que también está grande. Además, incidentalmente en este caso, vemos un implante metálico que es una prótesis valvular en situación precisamente de la válvula mitral. Hay que tener mucha atención con este signo del tercer mogul porque este es un caso avanzado de crecimiento auricular izquierdo, pero en las valvulopatías como la estenosis valvular, la estenosis mitral pura, en la que solo hay una pequeña sobrecarga, la aurícula izquierda tolera durante mucho tiempo esta sobrecarga de volumen y esa la maneja despacito y únicamente el primer signo incipiente puede ser el tercer mogul o el signo de crecimiento de la orejuela. Cuando la aurícula izquierda está de ese tamaño, ya la repercusión hemodinámica es mucho más severa. Continuando entonces con las cavidades, la siguiente evaluación que debemos de hacer es la del perfil ventricular. En este caso en particular, fíjense cómo este ventrículo izquierdo, a lo mejor el índice cardiotorácico sí es anormal, levemente anormal, pero lo importante en este caso es que el perfil ventricular izquierdo hace un ángulo agudo comparado con el diafragma. Eso se produce porque hay un crecimiento hipertrófico. Es una hipertrofia concéntrica del perfil ventricular. Vamos a verlo más adelante en algunas otras modalidades de imagen, pero en la radiografía ese es el crecimiento por hipertrofia concéntrica. La otra forma de crecimiento del ventrículo izquierdo es que se dilate. Ya no es nada más hipertrofia como cuando vamos a hacer ejercicio al gimnasio, sino que se dilata, se aguadea, se dilata. Y entonces la dilatación hace que se agrande el ventrículo y fíjense cómo se modificó en este caso el ángulo que se hace cardiofrénico. Sí, cardiofrénico, vean cómo el ángulo es diferente este con este. Entonces, este es el de hipertrofia ventricular y este es el de dilatación del ventrículo izquierdo. Ahorita vamos a revisar más adelante algunas de las posibles causas. La siguiente cavidad que nos toca evaluar es la aurícula derecha.
La vena cava sí hay que buscarla, tenemos que verla aquí como un pequeño contorno. En algunas ocasiones puede estar un poquito más blanca, más dilatada, pero la siguiente cavidad es la aurícula derecha. Fíjense que si comparan esta imagen con la imagen de la aorta, se parece un poco, ¿verdad? Porque ese está el lado que se parece dilatado, pero en este caso hay otros datos agregados que son el botón aórtico denso y prominente y la aorta torácica o descendente también dilatada, aunada del perfil ventricular izquierdo. En este caso, nuestra aorta está pequeñita, está normal, el tronco de la pulmonar está normal y el ventrículo izquierdo aparece también dentro de lo normal. Entonces, este crecimiento es de la aurícula derecha. Normalmente debe de medir únicamente uno o dos espacios intercostales, cuando mucho. Y si miden la cantidad de espacios intercostales que tiene esta aurícula derecha, mide uno, dos, tres y medio. Entonces tenemos signo de crecimiento auricular derecho. La siguiente cavidad a evaluar es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho puede crecer como el ventrículo izquierdo de dos maneras, con hipertrofia concéntrica, que es lo que sucede cuando hay aumento de la resistencia, es como cuando vamos al gimnasio, el ventrículo derecho también se pone ponchado, también se pone fuerte y produce este redondeamiento con levantamiento de la punta. Esta imagen es muy característica de la anomalía congénita llamada tetraloquía de Fallot, en la que hay una estenosis pulmonar y un cabalgamiento de la aorta, y esto hace que el ventrículo derecho tenga aumento del volumen y también de la resistencia. Por eso se produce este levantamiento de la punta con la imagen conocida como corazón en zapato sueco o cœur en sabot, como dicen en francés. Además, en este caso en particular, fíjense que el perfil del botón aórtico no está en el lado izquierdo, sino que está en el lado derecho. Esa es otra variante anatómica de la aorta. Puede tener como única variante botón aórtico a la derecha. Eso puede ser un hallazgo que no tenga relevancia o puede asociarse a otras cardiopatías. Pero ahorita lo que estamos viendo es el ventrículo derecho. La otra forma de crecimiento del ventrículo derecho es que se dilate, igual que el ventrículo izquierdo. Puede ser un poco difícil diferenciar una hipertrofia ventricular izquierda de una hipertrofia ventricular derecha, porque cuando el ventrículo derecho crece, que está abajo, lo que hace es, uno, levantar la punta, como la punta del corazón, y la otra es que a veces cuando crece, gira el eje del corazón y nos simula un perfil ventricular izquierdo. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Pues porque lo tenemos que correlacionar un hallazgo con los demás hallazgos de la evaluación cardiovascular, incluyendo la vascularidad pulmonar, incluyendo desde luego la clínica. Nada de esto que vemos tiene valor o relevancia si no lo correlacionamos con la información clínica, con la auscultación, con el electro y todas las demás herramientas que tenemos diagnósticas. Recuérdense, yo siempre digo, no se operan placas, se operan pacientes. Y la correlación de la información clínica con la radiología es vital. Sin eso no tiene sentido lo que estamos viendo. Bien, entonces hasta aquí la evaluación de las cavidades en términos generales. Ahora vamos a la siguiente imagen. De nueva cuenta tenemos otra forma de presentación de la anatomía cardiovascular. Vean, la aurícula derecha. Acuérdense que en la radiografía posterior anterior, el ventrículo derecho no se ve porque está pegado al esternón. Entonces, si regresamos aquí, el ventrículo derecho corresponde a este triángulo azul y no se ve en la radiografía. Solo cuando crece podemos suponer que es el ventrículo derecho que levantó la punta, pero normalmente no lo vemos. En cambio, en la proyección lateral, aquí tenemos el esternón, aquí tenemos la columna, esa es la morfología del corazón. La cavidad que está pegada al esternón es el ventrículo derecho. Aquí dice aorta y pulmonar, pero esos son los vasos que salen hacia arriba. Pero esta opacidad con este color corresponde al ventrículo derecho. De manera que cuando crece el ventrículo derecho, puede borrar este espacio aéreo haciendo una opacidad aquí anterior con una curva. Luego, en el ángulo cardiofrénico posterior tenemos la entrada de la vena cava inferior y el perfil del ventrículo izquierdo. De manera que así como evaluamos el crecimiento ventricular izquierdo, ya sea con la hipertrofia concéntrica, cachetón,
o la dilatación ventricular, igual podemos evaluar este ángulo cardiofrénico aquí. Y cuando yo en hipertrofia vamos a ver redondeamiento y cuando hay dilatación vamos a ver cómo el corazón se aguadea y se viene hacia abajo. La aurícula izquierda que queda aquí y que queda atrás, en esta proyección lateral se encuentra aquí atrás. Aquí podemos ver la radiolucidez de la tráquea, cómo baja hasta aquí. Y aquí vemos una pequeña estructura oscura más negra, que es el bronquio izquierdo. Acordamos que el bronquio izquierdo tiene una situación más horizontal, por lo tanto, en la proyección lateral lo podemos ver de frente y lo vemos como una estructura radiolúcida. De manera que cuando la aurícula izquierda comprime el bronquio izquierdo y comprime otra estructura que pasa por aquí adelante de la columna, que es el esófago. Por lo tanto, el crecimiento auricular izquierdo, aparte de comprimir el bronquio, puede comprimir el esófago y producir disfagia. Hay que estar atentos con estos signos clínicos. Eh, Antes, lo que se utilizaba como un método exploratorio del corazón, le llamaban una serie cardíaca, que consistía en obtener, además de las proyecciones posterior, anterior y lateral, obtener una proyección oblicua izquierda anterior, colocando al paciente en esta posición, y otra que se llamaba oblicua derecha anterior, colocando al paciente en esta posición. De esta manera, en la oblicua izquierda, podíamos ver el corazón como una forma de círculo y haciendo 4 líneas, haciendo 4 cuadrantes, podíamos evaluar las 4 cavidades. Las 2 aurículas, aquí vemos la tráquea y el bronquio izquierdo, vemos el ventrículo izquierdo con su perfil y su ángulo que es importante, el ventrículo derecho igual con su ángulo cardiofrénico y la aurícula derecha ocupando esta parte del cuadrante superior externo derecho. Esta era la evaluación en la proyección oblicua izquierda de las 4 cavidades. En cambio, en la oblicua derecha, veíamos el ventrículo derecho, que es el que está más pegado al esternón, el más pegado a la parilla costal, de manera que el crecimiento del ventrículo derecho en esta proyección ocupaba una blanquitud, una opacidad en todo este aspecto del tórax. La aurícula izquierda, aquí atrás, haciendo contacto con el esófago que pasaba por aquí, luego seguía el tronco de la pulmonar y el botón aórtico. Estas proyecciones realmente ya no son muy útiles porque ya tenemos muchas herramientas de exploración, pero son útiles porque cuando se hacen estudios de coronariografía, se utilizan estas 2 proyecciones. Por lo tanto, tienen que tener algún tipo de familiaridad con la morfología de las arterias coronaria derecha, la coronaria izquierda con sus 2 ramas principales, que son la circunfleja y la descendente anterior. Miren, les voy a mostrar en este lado podemos ver una coronariografía. Entró el catéter por aorta ascendente, viene por la aorta, se hace el disparo en la coronaria izquierda y fíjense bien a partir de este momento cómo se pinta la coronaria izquierda. Vean qué bonita. Son las ramas izquierdas en donde se ve la rama circunfleja, la rama marginal y la descendente anterior. No es una proyección de frente, no es una proyección anteroposterior, no es una proyección lateral, son proyecciones oblicuas. Por eso es importante que estén familiarizados un poco con este tipo de proyecciones. En este otro lado, lo que les voy a mostrar ahora es una coronariografía derecha, en donde vamos a ver toda la coronaria derecha, cómo da la vuelta y se mete por aquí atrás. Y fíjense que la proyección también es oblicua y se corresponde más o menos a esta proyección. Entonces, sí es importante que conozcan un poco estas morfologías en las proyecciones oblicuas, sobre todo por las coronariografías. Bien, como un paréntesis hay que mencionar que otra de las herramientas de evaluación es el SPECT, que es el estudio de medicina nuclear, que sirve para evaluar el grado de perfusión que existe en el miocardio. La indicación principal de este tipo de estudios de resonancia, que se conoce como SPECT cardíaco, es para evaluar, posterior a un infarto, cuál es el grado de viabilidad de un fragmento del ventrículo infartado. Esto se hace de manera dinámica, se puede ver cómo se contrae el corazón, se puede calcular la fracción de eyección, etcétera. Tiene que realizarse con un equipo especial y por un doctor especializado en medicina nuclear, que no somos los radiólogos quienes lo vemos, pero sí tenemos que saber que es un estudio que evalúa la perfusión ventricular, como pueden ver en estas imágenes,
y el grado de isquemia o de necrosis que pueda tener un ventrículo. Esto tiene que ver con el pronóstico de un paciente que se ha infartado. Bien, tengo entendido que ya revisaron la anatomía cardiovascular también con ultrasonido, así que suponemos que ya sabemos evaluar el ultrasonido cardíaco, el ecocardio, en dos cortes básicos. Uno que es este, el eje largo, en el que podemos ver aquí la cavidad pegada al esternón, que es el ventrículo derecho, el septo interventricular, la cavidad más grande, que suele ser el ventrículo izquierdo, de la cual emerge la aorta. Fíjense cómo se ve aquí las válvulas sigmoideas, estas líneas blancas que se juntan. Tenemos aquí la aurícula izquierda, la válvula mitral y la aurícula izquierda. Este es el eje largo. Por otro lado, tenemos el eje corto, el eje visto desde el ápex. Son los dos cortes que vamos a ver hoy. Este es un corte muy sencillo porque estamos viendo desde la punta del corazón las cuatro cavidades. Obviamente, la más pequeña es el ventrículo derecho, la más grande es el ventrículo izquierdo, con sus válvulas correspondientes aurículo-ventriculares y con las cavidades aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, suponemos que esto ya lo saben y ya lo dominamos. En resonancia magnética es una modalidad muy bonita, es una modalidad que realmente ha abierto más todavía las posibilidades diagnósticas de la patología cardiovascular y que la maneja no solo el radiólogo, sino que ahora tienes que hacer una especialidad en radiología cardiovascular, que son otros 2 años después de la especialidad de rayos X. Un detalle, vean en este corazón de qué color es la sangre. ¿De qué color es la sangre? ¿Quién me dice? Alguien dígame de qué color se ve la sangre del corazón. Yo, dime. Blanca. Blanca, o sea, hiperintensa. Y Ujú. la sangre normalmente no es hiperintensa, es hipointensa en resonancia. Entonces, cuando ustedes vean cavidades cardíacas blancas, es que se le inyectó medio de contraste. Si ven las cavidades negras, es que no se inyectó medio de contraste. Y aquí de nueva cuenta, pues podemos hacer la evaluación de nuestro perfil cardiovascular. Miren, en el lado izquierdo tenemos aquí la aorta. Esta es la aorta ascendente, este es el botón aórtico y no alcanzamos a ver la aorta descendente, pero vemos el tronco de la arteria pulmonar y podemos ver el perfil ventricular izquierdo. Los ventrículos tienen unas rugosidades en el interior, esto es normal, que son las inserciones de los pilares tendinosos. En el perfil derecho lo que tenemos es la aurícula derecha y el ventrículo derecho que se ve pequeño, que ya sabemos que está pegado al esternón. En esta proyección axial de 4 cámaras, pues tenemos el esternón y por lo tanto este es el ventrículo derecho más pequeño, la válvula tricúspide y la aurícula derecha. Aquí tenemos la cavidad del perfil izquierdo del corazón, que es el ventrículo izquierdo, obviamente con el músculo más fuerte, más poderoso, con una cavidad más grande. Luego tenemos la válvula mitral, como vemos cómo abre y cierra, la aurícula izquierda y cómo le está llegando la sangre de las venas pulmonares, que son dos de cada lado. Tenemos una proyección no lateral, o sí casi lateral. Miren, aquí tenemos, vean las vértebras, con eso se pueden orientar. Vean las vértebras, casi se ven cuadradas. Entonces, aquí tenemos el esternón y aquí podemos ver, identificar rápidamente la aorta, esa es la porción ascendente, los vasos brachiocefálicos, este es el callado aórtico y luego vendría la porción descendente torácica. Esta es la arteria pulmonar y esto es lo que se conoce como la ventana aortopulmonar, un sitio importante porque puede haber tumores y ganglios en esta porción del corazón. Aquí tenemos un poquito de la aurícula izquierda y aquí tenemos una cavidad que es el ventrículo derecho, que es el que está pegado al esternón. No vemos bien el ventrículo izquierdo. Es anormal porque llama la atención que hay una lesión que aquí se mueve y se desplaza hacia arriba y hacia abajo, que es un tumor intracardíaco. Pero ahorita no vamos a poner atención a eso, sino únicamente a la anatomía cardiovascular en un estudio de resonancia magnética. Todos ellos son con medio de contraste. Bien, ahora fíjense bien, este es un detalle vital y muy importante para entender la fisiología cardiopulmonar. Eh, Aquí podemos ver en este esquema del Netter, es un esquema que voy a pasarme a avanzar una diapositiva, ahorita me regreso a esta porque está mejor aquí. Ese esquema del Netter es muy importante porque está desplegados
los dos corazones en los dos circuitos diferentes, relativamente independientes. De este lado tenemos el circuito izquierdo, de este lado tenemos el circuito derecho, y aquí tenemos los capilares pulmonares, los alveolos, los capilares y lo que se conoce como el intersticio pulmonar. Bien, entonces vamos a revisar qué pasaría. ¿Qué pasa si el ventrículo izquierdo deja de funcionar adecuadamente por una disfunción, ya sea por una cardiomiopatía, por un infarto? Entonces, el ventrículo izquierdo baja su gasto cardíaco. Al bajar el gasto cardíaco, se empieza a encharcar la sangre en el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda y la válvula mitral se dilata. Al dilatarse la válvula mitral, se vuelve insuficiente. Al volverse insuficiente la válvula mitral, la sangre del ventrículo izquierdo que expulsa hacia la aorta se va en gran parte a la aurícula izquierda. Entonces, la aurícula izquierda, que es membranosa y tiene poco músculo, no puede resistir mucho la fuerza con la que le manda la sangre el ventrículo izquierdo, por lo tanto se dilata y se dilata rápidamente. Al dilatarse la aurícula izquierda, se empieza a encharcar la sangre en sentido retrógrado hacia las venas pulmonares, que son cuatro, dos para un pulmón y dos para el otro. Al encharcarse, al dilatarse las venas pulmonares, van a producirse ciertos signos de aumento de la presión en el circuito venoso que vamos a llamar hipertensión venocapilar pulmonar, a la cual le vamos a denominar a partir de ahora HVCP, hipertensión venocapilar pulmonar. Algunos también lo mencionan como ICCB. En las notas médicas ponen paciente con ICCB, que quiere decir insuficiencia cardíaca congestiva venosa. Se refieren a que hay una congestión en este circuito. Bien. Esta patología del ventrículo izquierdo puede suceder ya sea porque falla el ventrículo izquierdo o que tal que la válvula aórtica empieza a disfuncionar. De una vez podríamos decir, las válvulas pueden disfuncionar de varias maneras. Una de ellas es la insuficiencia, es decir, que las válvulas, bueno, déjenme ampliar esto, porque no sé si me estoy viendo. Sí. Una de ellas es que las válvulas no cierren bien, de manera que cuando el ventrículo izquierdo o los ventrículos se contraen, una parte la mandan a la aorta o a la arteria pulmonar, pero una gran parte se regresa a la aurícula izquierda que está aquí arriba. Esa es una insuficiencia valvular. Y la presión que manejan los ventrículos izquierdos es muy grande y las válvulas no lo toleran y se van a encharcar rápidamente y van a repercutir ese flujo hacia atrás, esto es, hacia acá. Por otro lado, la otra cosa que puede suceder en una válvula es que se estenose, es decir, que no abra suficiente para que no haya suficiente paso de las aurículas al ventrículo. Pero entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que la sangre que la aurícula izquierda debe de pasar al ventrículo izquierdo no alcanza a vaciarla completamente. Por lo tanto, empieza a haber un remanente de sangre en la aurícula. Pero ese remanente no maneja una presión alta, sino que maneja una presión baja. Y es una sobrecarga entonces ahora de volumen. Y las aurículas pueden tolerar con mayor capacidad esta sobrecarga de volumen. Por lo tanto, la repercusión venocapilar es mucho más lenta, es mucho menos aparatosa y clínicamente menos evidente. Entonces, son dos de las patologías básicas. La insuficiencia, en la cual los ventrículos mandan mucha sangre a mucha potencia a las aurículas, y la otra es la estenosis, en la que las aurículas no se vacían adecuadamente. Esto vale para las dos válvulas, mitral y tricúspide. Bien. Entonces, con la aorta podría pasar lo mismo. La aorta igual puede, y la válvula pulmonar igual pueden tener estenosis o pueden tener insuficiencia. Pero les dije que había muchas formas de compromiso valvular. Esas son dos básicas. El problema es que pueden tener la combinación de las dos. Pueden tener estenosis porque no se abren bien y tienen insuficiencia porque no coaptan bien. Entonces, el flujo es un relajo y entonces la sobrecarga de volumen, hay sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión, y esto hace que las aurículas crezcan mucho. En la pura estenosis mitral
La aurícula crece poquito, 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 y va creciendo poco a poco la orejuela izquierda y nos da ese pequeño signo del tercer mogul. Y son situaciones que se hacen manifiestas únicamente en situaciones clínicas muy sutiles. Por ejemplo, cuando hay una sobrecarga de volumen en un paciente, que un paciente normalmente no tiene, pero en algún estado hiperdinamico en el que sí lo tiene, como sucede en el embarazo. Una mujer embarazada tiene mayor volumen circulante y por lo tanto se hace más evidente un problema de una estenosis valvular. Eh, Ese es uno de los detalles de esta diferencia. La otra cosa es que cuando tiene una doble lesión, o sea que tiene estenosis y tiene insuficiencia, puede haber predominio de una o predominio de la otra. Entonces dicen, tiene una doble lesión mitral con predominio de la estenosis o estenosis o una doble lesión mitral con predominio de la insuficiencia. Son cavidades de todos modos muy grandes, pero a veces una es más grande la aurícula que en otras de las situaciones, dependiendo de esta combinación de patología. Bueno, entonces, ese es el problema de la circulación del lado izquierdo que repercute en el lado venoso. Ahora vamos a ver qué pasa de qué manera se puede repercutir sobre el lado derecho. Lo único que puede producir problema en el lado derecho son los problemas que suceden en los capilares pulmonares. Entonces, aquí están los alvéolos y si un alvéolo se rompe, no pasa nada. Si se rompen 1000 alvéolos, a lo mejor ya empieza a haber problema, pero si se rompen 5000 alvéolos o sea, 10,000 alvéolos, ya la cantidad de sangre que tiene que pasar del circuito derecho al circuito izquierdo está disminuida porque hay menos capilares que permitan el paso de la sangre. Por lo tanto, empieza a aumentar la presión de este lado. Al aumentar la presión en estas estructuras vasculares, se dilata la arteria pulmonar, la rama izquierda, se dilatan las arterias pulmonares y luego empieza a haber sobrecarga y producirse insuficiencia en la válvula pulmonar y empieza a haber sobrecarga del ventrículo derecho. Y entonces el ventrículo derecho tiene que hacer más fuerza para vencer la resistencia que hay en este circuito. Por lo tanto, crece el ventrículo derecho. Y la primera forma de crecer de los ventrículos a la resistencia es la hipertrofia concéntrica, o sea, se ponen redondeados, se ponen cachetones. El ventrículo izquierdo, que maneja muy bien la presión, derecho, perdón, lo tolera durante mucho tiempo, pero cuando se canse, entonces va a empezar a repercutir sobre la aurícula izquierda, produciendo dilatación de la válvula. Al crecer el ventrículo, se dilata la válvula, se vuelve insuficiente y se empieza a encharcar la sangre a la aurícula derecha. Y ya quedamos que las aurículas no tienen mucha tolerancia a esta dilatación. Por lo tanto, la repercusión se hace muy rápido hacia la parte de atrás de la aurícula derecha. ¿Y cuál es la parte de atrás de la aurícula derecha? Pues el drenaje venoso. Se encharca el drenaje en la vena cava superior y se encharca el drenaje en la vena cava inferior, produciendo los signos clínicos como clásicos que son congestión de la yugular, dilatación del hígado, crece el hígado, se dilata la cápsula, produce dolor, se produce encharcamiento de las venas hepáticas que están drenando al hígado, la que llaman suprahepáticas, el hígado se congestiona, crece, disfunciona y empieza a tener alteraciones metabólicas también. Entonces, estamos enfrentando dos patologías de tipo diferente. Uno, la patología del circuito izquierdo que repercute en drenaje en HBCP o hipertensión venocapilar pulmonar y la patología que repercute sobre el lado derecho, que son las patologías pulmonares que se conocen como cor pulmonale crónico, o sea, enfermedades del intersticio pulmonar que aumentan la resistencia porque disminuye la cantidad de flujo y producen lo que vamos a conocer como hipertensión arterial pulmonar. A partir de ahora la vamos a llamar HAP, hipertensión arterial pulmonar. Bien. Eh, Hay otras causas de hipertensión arterial pulmonar que no necesariamente van con la destrucción de los alvéolos, como sucede en las enfermedades como la bronquitis crónica, enfisema pulmonar, fibrosis intersticial, todo lo que afecte el intersticio, que rompa alvéolos o que aumente la resistencia en los capilares, nos va a llevar a esta hipertensión arterial pulmonar que conocemos como secundaria.
¿Por qué? Pues porque es secundaria a una lesión intersticial. Hay algo que se conoce como enfermedad, como hipertensión arterial primaria, en la que sucede que, miren, cuando estamos in útero, estos lechos vasculares no están permeables. Entonces, ¿cómo es que pasa la sangre de este lado a este lado? A través de cortocircuitos fisiológicos. Estos cortocircuitos fisiológicos se dan en las aurículas y se dan a través del conducto arterioso, que permite paso de la sangre de la rama izquierda de la pulmonar a la aorta, a una parte de la aorta descendente o el callado. Entonces, este conducto arterioso, cuando nacemos, al momento de respirar, se produce la dilatación de estos alveolos y entonces empieza a permitirse ya el flujo que viene del lado de las arterias, pasa por los capilares y ahora sí ya se va a través de las venas pulmonares. Bueno, antes de, cuando estamos en útero, la sangre que está pasando, que para pasar de aquí para acá, que pasa a través de estos conductos, esas comunicaciones fisiológicas, hay aumento de la presión en este circuito. Es una hipertensión fisiológica. Lo que hace la hipertensión fisiológica es que aumenta la presión dentro de la arteria pulmonar. Acuérdense que las arterias tienen músculos. Entonces, este aumento de la presión produce una hipertrofia de la pared de las arterias, de la pared muscular de las arterias, que cuando se restablece el flujo, disminuye la presión y las paredes de las arterias tienen que regresar a su situación normal. Por alguna razón, no se sabe muy bien por qué, estas arterias que están hipertensas y que tienen la pared gruesa en el inútero y que tienen un año para regresar a lo normal, no regresan y se quedan siempre con este aumento del volumen de la pared muscular y produciendo una hipertensión arterial pulmonar que se conoce como primaria. O sea, es persistencia de un patrón fetal. Eh, entonces, son entidades diferentes. Entonces, hay hipertensión arterial pulmonar primaria, hay hipertensión arterial pulmonar secundaria producida por daño en el pulmón. Tenemos insuficiencia cardíaca congestiva venosa o hipertensión venocapilar pulmonar. Solo me falta agregar un evento. Cuando se empieza a encharcar la sangre en las cavidades izquierdas, ya sea por una estenosis valvular mitral, ya sea por una insuficiencia valvular, ya sea por una insuficiencia valvulopatía aórtica que repercute en el ventrículo y en la aurícula, se empieza a encharcar la sangre. Y el primer fenómeno que sucede, los primeros fenómenos que suceden se llaman signos de hipertensión venocapilar pulmonar, que ahorita vamos a revisar. Estos signos de hipertensión venocapilar pulmonar son, uno, redistribución del flujo. Es decir, normalmente en los lóbulos inferiores hay más flujo que arriba, venoso que arriba, que en los ápices. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque hay más vasos abajo que arriba, hay más pulmón, más vascularidad abajo que arriba. Dos, la presión hidrostática hace que las venas de abajo estén más dilatadas que las venas de arriba. Es decir, que las venas de arriba tienen mayor capacidad de compliance o de distensibilidad. Entonces, si se empieza a encharcar la sangre, ¿hacia dónde se va a encharcar? Pues más hacia arriba, que es a donde las venas se pueden dilatar. Ese es un signo que conocemos como redistribución del flujo o cefalización del flujo. Es decir, que las venas apicales se dilatan y se ingurgitan. Bien. El siguiente paso es que empieza a encharcarse la sangre en los alveolos y por lo tanto en los capilares, y por lo tanto empieza a extravasarse el líquido del espacio alveolar, del espacio vascular al intersticio, en donde empieza a haber edema del intersticio. Este edema del intersticio va a hacer que aumente la distancia de los alveolos a la superficie donde hay el intercambio gaseoso y produce el otro signo clínico que es la cianosis o la disnea, principalmente disnea. Aparte de esto, va a haber engrosamientos intersticiales que se van a manifestar como un patrón de tipo lineal y en dilatación de los linfáticos que se van a tratar de estar sacando esta sangre que se está encharcando. Esta dilatación de los linfáticos nos va a producir las líneas que vamos a ver más adelante que se llaman líneas de Kerley. Hay líneas A, B y C de Kerley. Ahorita las vamos a ver con más detalle. Entonces, estos son los signos de hipertensión venocapilar pulmonar. Ahorita los vamos a revisar. Por otro lado,
Los signos de hipertensión arterial pulmonar van a ser radiológicos, dilatación del tronco de la arteria pulmonar, crecimiento ventricular derecho y la aurícula derecha no va a repercutir hasta que el ventrículo derecho se aguadee. Mientras el ventrículo izquierdo siga tolerando la sobrecarga de presión de volumen, el circuito derecho está bien, pero cuando repercuta hacia la aurícula izquierda, decimos que se tricuspidizó. Esto quiere decir que la válvula tricuspidia se volvió insuficiente y entonces todo el problema de sobrecarga de presión y de volumen que tenemos en el circuito derecho repercute al circuito sistémico y produce los signos de los que acabo de hablar, que son ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis por congestión, por congestión venosa, hepatomegalia, ascitis, anasarca, derrame pleural, etc. Entonces, esa es la tricuspidización. Entonces, la tricuspidización para el circuito derecho es el equivalente a la hipertensión venocapilar pulmonar extrema en el circuito izquierdo, que va a terminar en lo que se conoce como edema agudo pulmonar. Entonces, el edema agudo pulmonar, lo que pasa es que ya la sangre se encharcó tanto aquí que empieza a pasar el líquido del espacio capilar, no solo al intersticio, sino además a los alveolos. Y entonces los alveolos se empiezan a encharcar con exudado, con trasudado, perdón. No es exudado inflamatorio, es trasudado. Entonces se empiezan a encharcar, empieza a haber líquido en los alveolos, se empeora la oxigenación y entonces empezamos a escuchar estertores finos, estertores crepitantes, que es este líquido que está burbujeando en los alveolos. Y entonces el paciente empieza a tener tos ahora productiva, porque esta sobrecarga de líquido que tiene los alveolos le empieza a expectorar. Y como se rompen algunos pequeños capilares, empieza a salir sangre al espacio alveolar y esto hace que el paciente empiece a toser con eritrocitos, que es lo que se conoce como esputo asalmonado, es decir, que la sangre tiene tonitos rosas. Y eso corresponde a esta ruptura de los capilares, el esputo asalmonado. No salmonelado, porque no es salmonela lo que espectora, sino color salmón. Son estos eritrocitos. Es por eso que cuando este fenómeno de edema agudo pulmonar sucede con frecuencia a un paciente, estos eritrocitos que se quedan en los alveolos, cuando se degeneran, se rompen los eritrocitos y quedan los pequeños factores de hierro en la luz de los alveolos, produciendo un fenómeno que conocemos como hemosiderosis, o sea, el depósito de hierro en los alveolos producido por la ruptura frecuente de los capilares alveolares. Bien. Muy bien, entonces, Miguel, me voy a regresar a la diapositiva previa, que como pueden ver está más bonita la que vimos hace rato porque está más grande, pero tiene su razón. Una vez que entendimos esto, ahora les muestro una radiografía con los signos de hipertensión venocapilar pulmonar, que son, en primer lugar, crecimiento del corazón, porque está crecido el ventrículo izquierdo, porque está dilatada la aurícula izquierda. Luego, los ilios, que son donde entran y salen las arterias y las venas, como son cuatro, dos venas de cada lado, se ponen gruesas, gordas y tortuosas. Entonces, ilios gruesos y mal delimitados, como se ve aquí, grueso y mal delimitado. Y luego las venas que van hacia los lóbulos superiores se hacen gordas y tortuosas, se dilatan. Esto es lo que se llama cefalización del flujo. Y luego la sangre se empieza a encharcar en el intersticio y en los linfáticos y se puede producir un pequeño derrame pleural, puede ser unilateral o bilateral, suele ser bilateral. Este derrame pleural bilateral se manifiesta con el borramiento de los ángulos costos diafragmáticos y la presencia de colección de líquido en las cisuras, lo que conocemos como líquido o derrame intercisural. No cisuritis, que es un término desgraciado porque no es inflamación de la cisura, es simplemente el líquido colectado en la cisura interlobar, que es esta, que es una marcaje muy importante. Entonces, estos son entonces los signos de hipertensión venocapilar pulmonar, la cefalización del flujo, la dilatación de los linfáticos que podemos ver en las bases pulmonares, lo vamos a ver más adelante, el derrame pleural basal bilateral, hilos gruesos y de bordes mal delimitados y el crecimiento de cavidades izquierdas,
del ventrículo izquierdo y si se alcanza a ver pues, la aurícula izquierda. Bien. Por otro lado, en el lado derecho, cuando aumenta la presión en el circuito derecho, lo que vamos a tener es, en primer lugar, disminución de la vascularidad periférica. ¿Por qué? Porque ya quedamos que estas arterias que están hipertensas aumentan su pared y por lo tanto disminuye la luz. Por lo tanto, la vascularidad pulmonar periférica está disminuida. Miren, comparen esta vascularidad con esta, y aquí hay poco flujo. Segundo, dilatación de las arterias pulmonares, que son el tronco de la arteria pulmonar, y esta arteria que es muy importante, que se conoce como la arteria interlobar derecha. Es decir, si nos regresamos, por ejemplo, a alguna de esas imágenes previas, como esta, me regresa mucho, pero no importa. Vean, el ventrículo derecho nace el tronco de la arteria pulmonar. De aquí sale la rama derecha, que es larga, y luego la rama izquierda. De la rama derecha se divide hacia tres lóbulos, porque el pulmón derecho tiene tres lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio, que se viene pegado al corazón, y el lóbulo inferior, que hace sus 5 segmentos basales. Esta arteria interlobar derecha es muy importante tenerla a la vista porque es otro de los signos de hipertensión arterial. Cuando se engruesa por arriba de 14 o 16 milímetros, es otro signo de hipertensión arterial pulmonar. Pero es importante, tiene que correlacionar el engrosamiento de la arteria interlobar con la dilatación del tronco de la pulmonar y sí se puede ver signos de crecimiento ventricular derecho, que como vimos hace rato, no siempre son muy evidentes. Así, si nos regresamos a nuestra diapositiva en la que estamos trabajando, podemos ver de nueva cuenta cómo está dilatado el tronco de la arteria pulmonar, disminución de la vascularidad periférica. Los cilios son gruesos, pero bien delimitados porque son solo las arterias que están gordas. Y fíjense en esta arteria interlobar derecha que gorda está. Entonces, dilatación del tronco de la arteria pulmonar, crecimiento ventricular derecha y la arteria interlobar derecha gruesa con más de 15 a 16 milímetros, según si es hombre o mujer, y que aparece así como truncada. Se parece un dedo de guante. O sea, aquí está el dedo y aquí termina. Y ya casi no veo vasos acá arriba. Ahora, esta imagen que les estoy mostrando, ¿ya vieron mi camiseta? Aquí se ve el tronco de la arteria pulmonar y la aorta ascendente y los vasos arqueocefálicos, todo ese rollo. Ahora, esto que les estoy mostrando es la imagen más aparatosa que he visto de hipertensión arterial pulmonar. No esperen siempre verlo a este grado. El grado más común que pueden ver es este. Fíjense, cambio de diapositiva a este. Entonces, ¿qué vamos a buscar en el perfil izquierdo? El botón aórtico. ¿Dónde está el botón aórtico? Ni lo veo, porque la aorta está chiquita. Lo que llama la atención es la dilatación del tronco de la arteria pulmonar, disminución de la vascularidad periférica y la arteria interlobar derecha gorda, más de 14 o 16 milímetros, con poca vascularidad. Esa es una hipertensión arterial pulmonar bastante evidente, no tan grave como esta, pero sí es evidente. Un detalle importante de la hipertensión arterial pulmonar: si la hipertensión arterial pulmonar no se resuelve pronto, ya no hay reversibilidad del engrosamiento de las paredes musculares y el paciente ya tiene un pronóstico muy malo. Entonces, cuando hay hipertensión arterial pulmonar, debe de resolverse lo más pronto posible. ¿En qué caso lo podemos resolver? Lo vamos a ver ahorita en las cardiopatías congénitas. Bien. Otra de las causas de hipertensión, la hipertensión arterial pulmonar, es la hipertensión venocapilar pulmonar sostenida durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende de la severidad del HVCP. Puede ser 1 año, 3 años, 5 años, pero un paciente que hace hipertensión venocapilar pulmonar prolongada va a terminar también en hipertensión arterial pulmonar y ese paciente tiene un pronóstico mucho más malo que si nada más tiene la hipertensión venocapilar pulmonar. Entonces, hay que diagnosticarla y detectarla y tratarla antes de que repercuta sobre el circuito arterial pulmonar. El extremo del HVCP, entonces, es el edema agudo pulmonar, que se va a manifestar con cardiomegalia, con estas opacidades ileares bilaterales que se presentan en alas de mariposa. Esto representa la dilatación de las venas pulmonares. Esto representa el encharcamiento del líquido en los alveolos, que están todos llenos de trasudado,
y por eso se ven como si fueran neumonías, se fue como si fueran consolidaciones, pueden tener broncograma aéreo, pero fíjense una particularidad, respeta la periferia del pulmón. Los vasos periféricos, la corteza del pulmón, la parte más externa, no debe tener estas líneas blancas. Entonces, el edema agudo pulmonar es ilear, es central, en alas de mariposa o de Batwing, de Batman, como quieran llamarle, y esa es la imagen más característica. El paciente llega a urgencias en una situación con disnea severa, con cianosis, no tolera el decúbito, son pacientes que se están ahogando en la noche, llegan a urgencias y tienen con taquicardia, con hipoxemia, con esputo hemoptoico, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay grados menos severos y menos evidentes que este. Este es un caso muy evidente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de una imagen en alas de mariposa como esta que no sea por insuficiencia cardíaca izquierda? O sea, esto no lo puede ser la insuficiencia cardíaca derecha, ¿entienden? El lado derecho no tiene que ver con esto, no va a repercutirse en esto. Esto es una insuficiencia ventricular del lado izquierdo o una insuficiencia auricular, o sea, cualquier patología de cavidades izquierdas que va a repercutir en esto. Y como esta imagen es básicamente de patología alveolar que está están llenos de exudado, hay otras enfermedades que lo pueden producir y que no necesariamente son de origen cardiovascular. O sea, una agresión directa sobre los alveolos por gases inhalados o por irritación de los alveolos, alveolitis de cualquier causa, puede producir una imagen como esta sin cardiomegalia. Entonces, ojo, cuando vean alas de mariposa sin cardiomegalia, piensen en una enfermedad como SIRPA, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, que puede ser causado por infecciones y otras muchas causas de agresión alveolar y no necesariamente de origen cardiovascular. Otra excepción, puede haber edema agudo pulmonar, pero sin cardiomegalia y ser de origen cardiogénico. O sea, ¿en qué situaciones podría el circuito izquierdo estar fallando y sobrecargarse la presión sin que haya cardiomegalia? Hay unas pequeñas situaciones, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio en un paciente joven que no tiene dilatación cardíaca, va a fallar el corazón sin darle tiempo a dilatarse. Entonces, puede haber edema agudo pulmonar cardiogénico sin cardiomegalia en un caso de un joven que se infartó con un infarto extenso. Otro, si un paciente tiene una pericarditis constrictiva que le impide que se dilate el corazón, puede producir signos de hipertensión miocardial pulmonar sin cardiomegalia, pero son excepciones. Lo que más van a ver ustedes en urgencias, en los servicios de terapia intensiva, van a ser edemas agudos pulmonares de origen cardiogénico. Entonces, alas de mariposa, veo el corazón. Está grande, es una insuficiencia cardíaca de origen cardiogénico. No está grande, ojo, alerta. Pienso en SIRPA y pienso en esas excepciones que les acabo de mencionar. Por ahí levantaron la mano. Díganme cuál era la duda o pregunta. Alguien levantó la mano. Perdón. Bueno, fui yo, la verdad, pero la verdad fue un accidente, una disculpa. Ah, ok, no hay problema. Bien, Pero gracias. bien. Entonces, continuamos. Entonces, son dos corazones, dos circuitos que repercuten de manera diferente y vamos a ver ahora las causas. Causas de hipertensión miocardial pulmonar, todo lo que afecte el circuito izquierdo, la causa más frecuente es la hipertensión arterial sistémica. Pacientes diabéticos, gorditos, mal controlados, no toman sus medicamentos, etcétera, hacen hipertensión arterial y a la larga hacen una cardiomiopatía, se dilata el ventrículo izquierdo, se dilata la aurícula izquierda y manda el problema hacia el circuito venocapilar pulmonar. ¿Qué más? Una valvulopatía aórtica que aumenta la presión o el volumen ventricular izquierdo, una disfunción ventricular, causas de disfunción ventricular, o sea que el ventrículo izquierdo se aguadee, que falle, isquemia. O sea, ahora estamos hablando de cardiomiopatía que puede ser isquémica y no isquémica. Ahorita revisamos eso. ¿Qué más? Una valvulopatía mitral. Ya quedamos, la estenosis mitral pura va a producir signos de HVSP leves. ¿Qué más? Algo dentro de las cavidades, como que tumores o coágulos.
los tumores de las aurículas y los ventrículos, que son los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo Mixoma. se llama el tumor auricular? Mixomas, los mixomas, que generalmente son benignos, pero también hay malignos, ¿no? Y esto puede suceder generalmente en las aurículas, derecha o izquierda. Bien. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué puede llevarnos? ¿Qué puede producir hipertensión arterial pulmonar? Bueno, los signos: hipertensión venosa sistémica, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, amasarca, derrame pleural y ascitis. Estas son las manifestaciones. Las manifestaciones del HBCP, edema agudo pulmonar, y las enfermedades del cor pulmonale, o sea, la patología del intersticio, como son la fibrosis intersticial, el EPOC y la hipertensión arterial primaria. Bien. Este esquema es de lo más importante de esta plática. Entender este esquema con estos signos, hasta aquí va la primera parte más importante de esta plática. ¿Cómo voy de tiempo, Joe? Son las Todo bien. 8:40, Doc. Sí, avísenme con una señal discreta cuando quieran que empiece a darle conclusión, unos 10 minutos antes, ¿de acuerdo? 5 o 10 minutos antes para no excederme, porque si no los tengo aquí hasta las 12 de la noche. Bien, De acuerdo. entonces vamos a continuar. Bien. Un detalle muy importante: entender la unidad funcional del pulmón, que es el lobulillo pulmonar secundario. El lobulillo pulmonar secundario, que se ve más claramente en la periferia del pulmón, sobre todo en una tomografía de alta resolución, está compuesto de una bronquiolo, que son de conducción, llegan a sus últimas divisiones. En estas últimas divisiones, los bronquiolos ya pueden tener algunos alvéolos respiratorios y se dividen en diferentes ramitas de 3 a 5, en donde se producen los acini, o sea, los alvéolos. Entonces, aquí están los alvéolos, llegan, se distribuyen. Siempre a un lado del bronquio va una arteria, acuérdense. Siempre va una arteria que es blanca, un puntito blanco en tomografía, y una dona, que es un pequeño bronquio. A veces ya no alcanzamos a ver el bronquio porque su pared es muy delgada y tiene aire adentro, y solo vemos el puntito blanco, que es la arteria, que se llama centrilobulillar, porque está en el centro del lobulillo. Se produce la oxigenación, pasan aquí los capilares arteriales, se oxigena la sangre, y ahora la sangre viene de regreso, pero ya no viene por este mismo vía, sino que viene a través de los septos o los tabiques. En el septo, aparte de las venas, están los tejidos linfáticos, y este tejido gris, que es el tejido conectivo que sirve de soporte a estas estructuras. Este tejido conectivo es importante porque cuando se enferma y se engruesa y se fibrosa, es el que produce la obstrucción en el capilar alveolar. Bien. Tenemos que hablar entonces de que estos linfáticos que también existen en estos septos se dilatan cuando hay hipertensión menocapilar pulmonar, produciendo las famosas líneas de Kerley, que podemos ver aquí en tres tipos de flecha. Las líneas B, que son estas pequeñas rayitas basales, mal delimitadas, finitas, sutiles, son difíciles de ver, no son frecuentes, pero hay que saber que existen. Luego tenemos las líneas B y las líneas C. Las líneas B son estas líneas también, son este patrón lineal, que no son vasos, son venas linfáticas, vasos linfáticos dilatados, y la línea C, que son estas otras líneas que son más gruesas y que tienen un trayecto que se dirigen hacia el ilio. Todos estos linfáticos están tratando de ayudar a sacar esa sangre congestiva en el intersticio, dirigiéndose hacia el ilio. Entonces, estas líneas que vemos aquí son las líneas B y las líneas C de Kerley, C y A, y estas son las líneas B, ¿ok? Entonces, es otro de los signos de hipertensión venocapilar pulmonar. Bien, vamos a la segunda parte importante de esta plática. Ya sabemos que tenemos que ver las cavidades, ya sabemos que tenemos que ver el índice cardiotorácico. Ahora vamos a tratar de entender cuáles son las patologías que producen crecimiento de las cavidades. Vamos a ver este hexágono que aprendí yo en un libro de cardiología que se llamaba libro de Espino Vela, cuando no había ni ecocardiografía, ni resonancia, ni tomografía, solo rayos X y hemodinamia, ¿no? Entonces vamos a empezar el circuito de este hexágono, que me gustaría que aprendieran a dibujar. Vamos a empezarlo por la aurícula izquierda, que ya sabemos que es la estructura que está atrás del corazón, y ya sabemos cuáles son sus signos de crecimiento. De la aurícula izquierda, la sangre pasa a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo.
que es este que está en rojo, es el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda, válvula mitral al ventrículo izquierdo. De aquí, a través de la válvula aórtica, pasa a la aorta y a través de la aorta se va al circuito sistémico. Se va a la cabeza, se va a las extremidades, se va a los brazos, a las piernas y luego oxigena la sangre a donde la debe oxigenar y viene de regreso a través de las venas, de la vena cava inferior. O sea, ojo, la aorta corre por el lado izquierdo, la vena cava del lado derecho, vena cava superior acá arriba y la aorta ya vimos, ¿no? Bien. De aquí va a ir a dar entonces a dónde? A la aurícula derecha. A través de las venas cavas viene a dar esta que es la aurícula derecha, vena cava inferior, vena cava superior. De aquí va a pasar a través de la válvula tricúspide, que es esta, va a pasar al ventrículo derecho, que es este azul, que no vemos en una radiografía normalmente. A través del ventrículo derecho, a través de la válvula pulmonar, que es también de 3 válvulas, va a pasar ahora a la arteria pulmonar, al tronco de la arteria pulmonar, a la rama derecha e izquierda, la arteria intervalar pulmonar, se oxigena la sangre en el lecho vascular y ahora por las venas pulmonares llega a la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? Hasta aquí ya lo entendimos bien, correlaciona con nuestro flujo anterior. Ahora vamos a pensar, ¿cuál es la cardiopatía más frecuente que van a ver ustedes en la consulta externa de medicina familiar o de un médico familiar? ¿Qué patología es la que más frecuentemente creen que van a ver? ¿Quién me responde? Venga, ¿qué patología creen que es más frecuente de corazón? Hipertensión ¿Hipertensión qué es? ¿Cerebral? arterial sistémica. Eso, hipertensión arterial sistémica, muy bien. ¿En dónde empieza el problema de la hipertensión en este hexágono? Pues aquí, en el lecho sistémico, porque las arterias están gordas, porque comimos muchas carnitas, porque hay arteriosclerosis, porque pierden su elasticidad con la edad, y entonces aumenta la presión, y entonces, ¿qué le pasa a la aorta? Pues se dilata el botón aórtico nada más, y puede tener placas de ateroma en la aorta. Si ven placas de ateroma en el botón aórtico, seguramente tiene placas de ateroma en las carótidas y seguramente tienen placas de ateroma en las coronarias, porque es una enfermedad sistémica. Bien, entonces aumenta la resistencia en el circuito arterial, aumenta la resistencia en la válvula aórtica y entonces aumenta la resistencia en dónde? En el ventrículo izquierdo. Y entonces, ¿qué vamos a tener en un paciente con hipertensión arterial sistémica? Uno, botón aórtico prominente y dos, crecimiento ventricular izquierdo, que primero va a ser concéntrico y luego va a ser dilatación y ya sabemos verlo. Mientras el ventrículo izquierdo aguante, no hay problema, no repercute sobre la válvula mitral, pero cuando empiece a fallar, a dilatarse el ventrículo izquierdo, va a dilatarse la válvula mitral y entonces sí, empezamos con problemas hacia la aurícula izquierda y entonces sí, empezamos con problemas de encharcamiento o signos de HBCP que se van a repercutir aquí. Mientras no pase durante mucho tiempo este HBCP, el circuito derecho no tiene problema. Entonces, esa es la cardiopatía más frecuente, la hipertensión arterial pulmonar. Ahora, vamos a pensar en las cardiopatías congénitas. Las 3 más comunes, ¿cuáles son? Comunicación interauricular, comunicación interventricular y la persistencia de conducto arterioso. Entonces, vamos a pensar, aquí tenemos nuestro flujo normal. ¿Qué pasa en una CIA? Que hay paso de la sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. ¿Por qué es de la aurícula izquierda y la aurícula derecha y no al revés? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué pasa la sangre del circuito de la aurícula izquierda a la aurícula derecha y no al revés? Por el gradiente de presión. Porque la presión es mucho más alta del circuito izquierdo que en el derecho, ¿no? Obvio. Bien. Entonces, ¿cuál es la cavidad que primero va a repercutir la sobrecarga de volumen? Pues la aurícula derecha. Entonces, lo primero que crece en una CIA es la aurícula derecha. Y mientras no haya un volumen muy grande, ¿de qué depende el volumen? Pues del tamaño del orificio. Si el orificio es muy grande, pues una CIA va a ser muy escandalosa. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una sobrecarga de volumen en el circuito derecho. ¿Y cómo va a repercutir en nuestra imagen? Con aumento del flujo vascular pulmonar de tipo arterial.
Y entonces vamos a tener mucha vascularidad arterial y vamos a tener signos de hipertensión arterial pulmonar. ¿Va a repercutir sobre el lado izquierdo? No, porque el lado izquierdo está de vacaciones, está recibiendo menos flujo del normal, está de vacaciones, la aorta va a estar pequeña, el ventrículo izquierdo está de vacaciones. ¿Y qué va a pasar? Que es que el paciente tiene menos sangre circulando en sus extremidades. Son pacientes que no toleran el ejercicio, no tienen mucha capacidad de ejercicio porque su musculatura no se oxigena bien. Entonces, eso pasa en una CIA. Hay sobrecarga de cavidades derechas a expensas de la aurícula derecha. A la aurícula izquierda no le repercute, porque ella no tiene problema, ella nada más está mandando sangre al ventrículo izquierdo y también a la aurícula derecha. Toda la repercusión es de este lado, mientras no pase el filtro de los capilares. Ahora, ¿qué pasa en una CIB? Pues algo parecido. Ahora, la sangre pasa del ventrículo izquierdo, ¿a dónde? Al ventrículo derecho. ¿Cómo va a estar la aurícula derecha? De vacaciones, porque no tiene flujo aumentado. El que tiene flujo aumentado es el ventrículo derecho, va a aumentar el flujo del circuito arterial pulmonar, signos de hipertensión arterial pulmonar, y el lado izquierdo está de vacaciones. Aquí no hay problema, la aurícula izquierda, todo el mundo no puede pasar más sangre por los capilares, entonces el problema es hipertensión arterial pulmonar. Son las dos primeras, CIA y CIB. La tercera es la PCA o persistencia del conducto arterioso. ¿Desde dónde pasa la sangre en la PCA? Pues pasa de una pequeña arteria, el ducto arterioso va de la rama izquierda de la pulmonar, a la aorta. Entonces, el mayor flujo corre de aquí hacia acá. Entonces, tenemos sobrecarga de esta parte del circuito. Por lo tanto, vamos a tener aumento del flujo vascular, vamos a tener signos de hipertensión arterial pulmonar y vamos a tener sobrecarga de volumen en el lado izquierdo. Y aquí sí puede haber crecimiento de cavidades izquierdas. Entonces, fíjense, de las tres, la única que tiene crecimiento de cavidades izquierdas es la PCA. La CIA y la CIB, el lado izquierdo está de vacaciones. De las tres, la única que tiene es esa. Hay muchas cardiopatías, hay unas muy complejas que apenas si nos podemos imaginar, pero yo estoy hablando nada más de las tres básicas. Y de esta manera estamos entendiendo qué sucede cuando hay hipertensión arterial sistémica, cómo repercute en el circuito izquierdo y cómo repercute en el circuito derecho. Ok, avanzamos. Entonces, esta imagen en esta radiografía es la imagen característica del paciente hipertenso, o sea, con HAS, hipertensión arterial sistémica, que es botón aórtico prominente, con aorta muy blanca y muy densa. La aorta descendente muy opaca y dilatada, tortuosa. La ascendente no tanto, puede o no puede. La ascendente casi nunca se dilata en la HAS, solo el botón aórtico. ¿Qué más? Hipertrofia ventricular izquierda. Ojo con este ventrículo izquierdo. Aquí hay tres densidades diferentes: el del pulmón, el del ventrículo y una densidad intermedia de baja densidad que es grasa. Puede haber algo de grasa pericárdica, es normal, pero si la grasa pericárdica en lugar de estar así difusa está como una bola, se llama lipoma. Hay lipomas que suelen estar en los ángulos cardiofrénicos, pero esta es grasa pericárdica normal. Entonces, en realidad, el ventrículo izquierdo es este y esta es grasita, de manera que no vamos a evaluar el ventrículo izquierdo hasta acá, sino que lo vemos aquí. Y si se fijan, está redondeado, está cachetón. Entonces, ¿qué es esto? Una cardiopatía hipertensiva, que yo le denomino CAE, cardiopatía aterosclerosa o hipertensiva. Bien, ¿qué tenemos que vigilar a este paciente? Que no caiga en insuficiencia izquierda, porque si cae en insuficiencia izquierda, entonces ahora sí, vamos con los signos de HBCP y puede caer en un edema agudo pulmonar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuáles son los signos? Cardiomegalia, o sea, presas de ventrículo izquierdo, botón aórtico dilatado, con o sin ateromas. Bien, vamos a la siguiente cardiopatía característica. Esta es una cardiomegalia masiva, es una cardiomegalia huge, le dicen en inglés. El libro de Spino Vela que yo manejaba también hablaba de un corazón de buey y le decía cor bovis en latín, porque los bueyes tienen un corazón muy grandote, entonces decían, ese es un corazón de buey. A mí se me ocurrió
cambiarle el nombre por aquello de género. Ya ven que ahora tenemos que ser más equitativos. Y entonces, en lugar de ponerse el corazón de buey y corazón de bobis, yo le puse corazón de vaca. Y la intención es que en esta mnemotecnia tenemos las causas más frecuentes de una cardiomegalia masiva. O sea, es una cardiomegalia en la que todas las cavidades están crecidas. Y esa cardiomegalia masiva tenemos la B, que corresponde al derrame pericárdico. La E, que corresponde a una enfermedad, una anomalía de la válvula tricúspide que se conoce como enfermedad de Epstein. La B de vaca corresponde a valvulopatía múltiple. Esto es valvulopatía mitral, aórtica y tricuspidea. Y hay algunas enfermedades que afectan todas las válvulas, como la enfermedad reumática. A veces solo afecta la válvula mitral, pero a veces afectan todas. Y hay otras enfermedades que pueden afectar todas las válvulas y nos va a producir este tipo de cardiomegalia. La otra es la dilatación ventricular por una enfermedad del músculo cardíaco. Causas de enfermedad de músculo cardíaco: enfermedades virales, cardiomiopatía por algunos medicamentos, algunos metotrexate y algunos medicamentos neoplásicos, alcoholismo, y algunas otras enfermedades raras como la enfermedad de Chagas, más otras que se acuerden ustedes. Entonces, en estas siglas de vaca están los diagnósticos diferenciales de estas cuatro. Y hay algunas cosas que nos pueden dar alguna pauta de estas entidades. Por ejemplo, este es una cardiomegalia global, pero tiene una particularidad, miren, ¿ven signos de HBCP? No, no tiene derrame pleural, no tiene redistribución del flujo, es nada más la cardiomegalia. El pedículo vascular, en lugar de estar grueso, porque estuvieran dilatadas las venas que van a drenar al corazón, está el pedículo chiquito. En realidad, esto asemeja una imagen que llaman en garrafa. Es como si a un globo le ponemos 2 litros de agua y agarramos el globo de arriba, pues el globo se va a repartir así como esta garrafa y el pedículo va a estar angosto. Esta es la imagen característica del derrame pericárdico. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Pues con un ecocardiograma. Le hacemos un ultrasonido, digamos en la punta del corazón, y tenemos las 4 cavidades. Tenemos las más chiquitas, que son las cavidades derechas, las cavidades izquierdas, las más grandotas, y una gran cantidad de líquido alrededor del corazón. Este es un derrame pericárdico visto por ultrasonido. En una resonancia magnética, ya vimos hace rato la anatomía normal, las cavidades derechas, cavidades izquierdas, ventrículo izquierdo siempre con una pared muscular más gruesa, pero fíjense cómo tenemos aquí una serie de imágenes hiperintensas alrededor, que es la presencia del líquido. Ese líquido en el saco pericárdico, ese es un derrame pericárdico. De paso, fíjense cómo aquí sí vemos ya derrame pleural bilateral. Entonces, esta es la morfología característica en rayos X, en ultrasonido y en resonancia magnética de un derrame pericárdico. De las causas de derrame pericárdico, bueno, por ejemplo, las más frecuentes son las infecciosas, que pueden ser virales o tuberculosas, pero hay muchas otras causas que pueden ver aquí. Aquí sí va a depender del hospital donde estén, qué tipo de derrame pericárdico van a ver. En donde haya patología renal, en donde haya trasplante renal y hemodiálisis, van a ver con mucha frecuencia derrames pericárdicos con poca repercusión clínica, porque estos derrames se van haciendo despacito y el corazón lo tolera fácilmente. Entonces, estos toleran mucho volumen con poca repercusión clínica. En cambio, un derrame pericárdico agudo de un hemopericardio traumático, por ejemplo, con poquita cantidad, ya va a haber mucha sintomatología. Bien, vamos a la siguiente morfología peculiar o característica, esta que vimos hace rato, que corresponde con hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Si le hacemos el eco a este paciente, vean, la punta del corazón está para acá, aquí están las 2 aurículas y los 2 ventrículos. El que está pegado al esternón, el más chiquito, es el ventrículo derecho. Entonces, este más grande es el ventrículo izquierdo. Y ojo, vean el septo interventricular, está gordo, mide más de 1 centímetro y la pared ventricular también está muy gorda. Y entonces tenemos aquí que es un ventrículo izquierdo que se la pasa en el gimnasio. O sea, es un ventrículo izquierdo que está haciendo ejercicio todo el tiempo por el aumento de la resistencia. Y si hacemos
un corte transversal, un eje corto del ventrículo izquierdo, vean el grosor de la pared ventricular. Esta es una cardiomiopatía hipertrófica, característica en esta placa, en donde vemos el ventrículo cachetón, petacón, mango petacón, vemos el engrosamiento de la pared ventricular en el ultrasonido y en un corte sagital. Y en la resonancia, vean el ventrículo izquierdo, vean el septum, súper gordo, y la pared ventricular izquierda muy gorda. Entonces, esto es una cardiomiopatía hipertrófica con esta morfología peculiar. Y aquí tenemos un corte anatómico. Vean el ventrículo derecho, vean la pared ventricular derecha y vean el grosor de la pared del ventrículo y la luz ventricular que está muy pequeña. Bien. Siguiente morfología, cardiomegalia, un marcapaso. Este marcapaso ya nos está indicando que este corazón tiene problemas de contractilidad, por lo que requiere una cierta organización eléctrica. Por eso le pusieron este marcapaso, que en este caso es bipolar. Hacemos el ultrasonido y vean el grosor del septum y vean el grosor del ventrículo. Esta es la válvula mitral que se está abriendo y cerrando, y esta es la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Las paredes están muy delgaditas. Y si hacemos una resonancia magnética, vemos la pared ventricular también muy delgadita y se mueve poquito. Seguramente este paciente tuvo un infarto en la cara diafragmática y esta parte del ventrículo ya casi no se mueve. Entonces, esto se trata de una cardiomiopatía, que ya quedamos, puede haber isquémica y no isquémica, es decir, pues, secundaria a una insuficiencia coronaria crónica, y la otra son las múltiples causas que había hace rato de inflamación ventricular. Valvulopatía múltiple del cor bovis, ¿se acuerdan? El corazón grandote, aquí tenemos dos prótesis valvulares, una aórtica y una mitral, un corazón grandote con bronquio izquierdo levantado, con doble contorno de la aurícula izquierda, tal vez un poquito de flujo de repercusión, hipertensión menocapilar, un marcapaso unipolar. Tenemos otra imagen de un paciente que se operó, le hicieron una revascularización, le pusieron una prótesis valvular y una plurivalvulopatía. Aquí un paciente con 3 tipos de válvulas de Starr-Edwards, una valvular, mitral, una aórtica y una tricuspide. Entonces, las valvulopatías múltiples producen este tipo de patología. Una entidad que no van a ver con mucha frecuencia es la enfermedad de Epstein, que va a producir, hay del adulto y hay del niño. La del niño produce una cardiomegalia masiva, inmensa. Ojo, porque en los pacientes pediátricos el ensanchamiento del timo siempre nos anda simulando cardiomegalia, pero esta es una cardiomegalia real que se va a acompañar obviamente de una clínica determinada que incluye cianosis y soplos. Que la enfermedad de Epstein en realidad es una implantación anómala de la válvula tricuspidia, que hace una válvula de implantación baja. Por lo tanto, casi todo lo que estamos viendo aquí es aurícula derecha. Y obviamente tenemos cardiopatía del adulto. Vean aquí, cavidades derechas, la cavidad pegada al esternón, ventrículo derecho. Vean la aurícula izquierda muy dilatada, compárenla con la izquierda. El ventrículo derecho muy grande comparado con el ventrículo izquierdo. Y todo el problema está en las cavidades derechas, que son lo que estamos viendo en esta imagen. Entonces se acompaña también de cortocircuitos, esta normalidad de Epstein, para que pueda sobrevivir hasta la edad adulta. Y en un eco, pues lo que estamos viendo son cavidades derechas bien grandes. Todo esto es la aurícula derecha, la válvula tricúspide implantada muy abajo, el ventrículo derecho acá por la punta, y las cavidades izquierdas están de vacaciones, no tienen flujo. Esta es una anomalía o enfermedad de Epstein. Bien, otras valvulopatías, vean aquí la aurícula derecha muy grande, vean las cavidades izquierdas, vean el ventrículo derecho. Y aquí con el Doppler, lo que estamos viendo es que durante la sístole ventricular hay un chorro de sangre que se inyecta a la aurícula derecha. Y acuérdense que les dije que las aurículas no aguantan mucho la sobrecarga de presión, de manera que le está llegando mucha sangre a la aurícula derecha y esto va a producir mucha repercusión hacia atrás de la aurícula derecha. Esto es hacia el sistema venoso, hacia el sistema sistémico venoso. ¿Cómo vamos a ver esto? Aquí está un corte, bueno, este ya lo vimos, no tiene problema, y no tengo una imagen tricuspida de resonancia magnética. La otra morfología característica, la tetralogía clásica de Fallot, en la que hay levantamiento de la punta del ventrículo derecho. En el eco vamos a ver las cavidades derechas y las cavidades izquierdas, con una aorta que está cabalgando sobre los dos ventrículos. Esta es la aorta cabalgante.
y podemos verlo en un estudio de resonancia, en una proyección oblicua bien bonita, cómo está el septo, cómo está el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y la aorta cabalgando sobre las dos, recibiendo flujo de las dos. Esta es la morfología clásica de la tetralogía de Fallot. Ojo, porque hay pentalogía, hay trilogía y muchas posibles combinaciones. Estamos hablando únicamente de las más básicas. Ya casi termino. Aguántenme, vara. Bien, en esta otra imagen tenemos la clásica morfología mitral. Esta es la clásica morfología mitral. Busquen el botón aórtico, no se ve. El tronco de la pulmonar, dilatado, malo. Luego tenemos el tercer mogul, que es la orejuela del ventrículo, de la aurícula izquierda. Doctor, no la veo. Ese es el tercer mogul. Aquí quedaría el botón aórtico, es el tronco de la pulmonar, tercer mogul y ventrículo izquierdo. Tenemos un doble contorno aquí atrás, una doble blanquitud que eleva el bronquio izquierdo porque hay crecimiento auricular izquierda y ya tenemos redistribución o cefalización del flujo. El hecho de que esté dilatada la pulmonar y la arteria interlobar ya empieza a estar gorda, quiere decir que esta hipertensión venocapilar pulmonar muy probablemente ya está induciendo a la hipertensión arterial pulmonar y está convirtiendo el problema en algo irreversible, complicando el pronóstico del paciente. En este eco podemos ver las cuatro cavidades derechas y la izquierda. Ventrículo izquierdo grande, aurícula izquierda muy grande y la válvula mitral que no abre bien. Esta es una estenosis valvular mitral. No abre bien. Se está encharcando la sangre poco a poco, lentamente, en el circuito izquierdo. Y si aplicamos el Doppler, vamos a ver, en este caso, que es un caso diferente, cómo hay flujo tanto en la sístole como en la diástole. Eso es una doble lesión mitral que está mandando la sangre al circuito venocapilar pulmonar. Y aquí tenemos una resonancia magnética. Vean el crecimiento del ventrículo izquierdo, vean el crecimiento de la aurícula izquierda y cómo las valvas cuando se cierran y el ventrículo izquierdo se contrae, hay un chisguete oscuro que viene hacia la aurícula izquierda. Este es el ventrículo izquierdo vaciando su sangre a la aurícula izquierda a una presión de 120 o 130 milímetros de mercurio, que es altísima. Entonces la aurícula izquierda no aguanta y por lo tanto va a repercutir luego a los signos de hipertensión venocapilar pulmonar. Bien. Ahora tenemos aquí un crecimiento, cardiomegalia, con crecimiento de cavidades derechas, aorta pequeña, o sea, el problema no es izquierdo. Pulmonar un poquito prominente, ventrículo izquierdo, más o menos dentro de lo normal. Aurícula derecha, grande, arteria interlobar, gorda. Vascularidad periférica, disminuida. Soplo sistólico, en barra, ya ahí vienen los fenómenos auditivos, que es otro boleto. Le hacemos el eco y comparamos cavidades derechas con izquierdas, las derechas están más grandes. Y ahora vean las dos aurículas y vean que hay un tremendo hoyo entre las dos aurículas. Esta es una comunicación interauricular. Ojo, hay algo importante que no he dicho. El flujo es del lado izquierdo al lado derecho, mientras la presión del lado izquierdo sea mayor. Pero cuando hay hipertensión arterial pulmonar durante mucho tiempo, la presión derecha puede sobrepasar la presión izquierda y entonces el flujo se invierte y en lugar de que sea de izquierda a derecha, el flujo se vuelve de derecha a izquierda. Y estas cardiopatías que producen esto se conocen las cardiopatías con el complejo de Eisenmenger, porque este señor fue el que se le ocurrió eso. Entonces se invierte el flujo. Y entonces una cardiopatía que hasta ahorita no hemos comentado, todas las cardiopatías de CIA, CIB y PCA son acianógenas. ¿Por qué? Porque la sangre está pasando oxigenada del lado izquierdo al lado derecho. Se está oxigenando mucho, pero la sangre circulante tiene oxígeno normal. Cuando se invierte el flujo y la sangre del lado derecho esté pasando al lado izquierdo, la sangre que no está oxigenada va a ir al lecho vascular periférico y entonces el paciente ya va a presentar cianosis porque ya se invirtió el flujo, porque ya hubo hipertensión arterial pulmonar y nuestro paciente ya va a tener un pronóstico mucho más malo. Vean aquí en esta resonancia magnética cómo las aurículas están muy grandotas y cómo hay paso de la aurícula derecha a la aurícula izquierda o de la izquierda a la derecha según el ciclo cardíaco. Entonces, ojo con las comunicaciones interauriculares y con el complejo de Eisenmenger
y con esta inversión del flujo. Ya casi para terminar, algunas cardiopatías menos frecuentes, pero que tienen una morfología muy peculiar. Ven ese corazonzote grandote en un recién nacido, generalmente con problemas de saturación, con una poca saturación, con insuficiencia respiratoria severa. Aquí tenemos lo que se conoce como un drenaje venoso anómalo. El eco, pues está todo raro. En este drenaje venoso anómalo, fíjense que la aorta nace del ventrículo derecho, el pulmonar nace del ventrículo izquierdo. Este drenaje venoso anómalo, esta transposición de grandes vasos puede ser parcial o total. Aquí es una total. Está totalmente invertida las cavidades, los vasos principales. Miren, la aorta está recibiendo el flujo del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar y da una imagen característica que se conoce como imagen en huevo. Este se conoce como TGV o transposición de grandes vasos. Esta morfología de huevo es, digamos, patognomónica, entre comillas, de la transposición de grandes vasos. Es una anomalía compleja que tiene una característica de recién nacidos, con severa insuficiencia respiratoria y con una imagen de este tipo pensamos en la TGV. Otra anomalía también frecuente es la drenaje venoso anómalo. Ahora no son las arterias que están chuecas, sino que son las venas que están drenando anómalamente y nos producen esta doble imagen que se conoce como imagen en mono de nieve. En las venas se están drenando anómalamente y nos dan esa morfología de ensanchamiento mediastinal producido por ese drenaje venoso anómalo que también puede ser parcial o puede ser total. Bien, chamacos, pues ya concluimos con esta plática. Fíjense entonces qué patologías aprendimos a ver. Uno, corazón de vaca o cardiomegalia global, que incluye derrame pericárdico, enfermedad de Epstein, valvulopatía múltiple y cardiomiopatías. Dos, crecimiento auricular derecha por la enfermedad de Epstein. Tres, edema agudo pulmonar, que puede ser cardiogénico y no cardiogénico. Cuatro, el tercer mogul, que es característico de una estenosis mitral pura, pero que se acompañan de crecimiento de aurícula izquierda y los signos de HBCP. Una anomalía del arco aórtico, miren un botón aórtico a la derecha, vean cómo la tráquea está comprimida hacia el lado izquierdo, que puede ir asociada a otras anomalías congénitas o no, según el contexto clínico. Una cardiomegalia global, una hipertensión arterial pulmonar, una aorta aneurismática o dilatada, una tetralogía de Fallot, una cardiopatía hipertensiva, cardiopatía aterosclerosa o hipertensiva, una cardiomiopatía dilatada y una hipertensión arterial pulmonar muy severa. Esta era la del situs inversus porque no tiene el marcador, el Fallot, la cardiopatía hipertensiva y estas son las cardiopatías que espero que hayan aprendido a ver. Les aseguro que son con mucho las más frecuentes que van a ver. Ya entendieron la fisiología, ya entendieron la anatomía. Ahora sí, cuando vean estas imágenes pueden decir, es un corazón de vaca y los diferenciales son estos. O pueden decir, es una mitral. ¿Por qué? Por estos crecimientos de cavidades y los diagnósticos diferenciales son estos, etcétera. De esta manera, doy por terminada la sesión y los invito a que me hagan las preguntas o comentarios que consideren pertinentes. Venga, o ya se durmieron. Que quieran hacer al doctor Sala, aprovechenlo. Es muy buen doctor y explica muy bien cómo ya se dieron cuenta. ¿Alguna pregunta, Simancos? No, ¿verdad? Bueno, pues esta clase queda grabada, donde yo entiendo de esta presentación. Pueden tomar las dos diapositivas básicas que son las de los circuitos derecho e izquierdo, una imagen tomada del Netter, un libro muy antiguo. Miren, nótese mi corazón. Esas son básicas. El hexágono, para que entiendan de qué manera crecen las cavidades en cada una de las cardiopatías, ya sean adquiridas o congénitas. Y la otra, la del lecho vascular, para que entiendan lo que es hipertensión miocardial pulmonar, hipertensión arterial pulmonar y cómo se afecta el lecho vascular. Creo que son las tres partes más relevantes o importantes de esta plática. Muy bien, gracias, Doc. Voy a presentarme. Soy Abril Mendoza, soy la vicepresidenta de la Academia de
de cardiología y pues quiero agradecerle a todos por estar aquí. Esta es la última ponencia, como dijo mi compañero Joe, cerramos con broche de oro. Le agradecemos mucho su participación. Es un doctor muy querido por toda la facultad y por todas las generaciones y con mucha razón, ¿no? Es un gran exponente, un gran profesor, una gran persona y un gran doctor. Entonces, muchas gracias a todos por venir. Gracias al doctor. Creo que Adolfo le va a mandar su certificado firmado por la directora de que participó y eso es todo. Muchas gracias por participar en el simposio de la Semana del Corazón. Es un evento que vamos a tratar de que se haga anual y eso es todo. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación.